Sin embargo, es precisamente el campo educativo uno de los que más podría verse reforzado y transformado gracias a los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Se dice que la realidad virtual, la robótica educativa, los sistemas de tutoría inteligente o la analítica del aprendizaje ocuparán con toda probabilidad un lugar destacado en el aula en los próximos 10 años. Pero ¿cómo nos va a afectar? ¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la educación? Para responder a esta pregunta hemos invitado a Núria Oliver. Me gustaría subrayar primeramente que tanto por su trayectoria como por su currículum es un honor para Irakaskuntza contar con su presencia en nuestro Congreso. Núria Oliver es una científica de computación. Se licenció en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, siendo galardonada el año que se licenció con el primer Premio Nacional Español de Ingenieros de Telecomunicación. Posteriormente se doctoró en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el área de la inteligencia perceptual. En el año 2000 se unió como investigadora a los laboratorios de investigación de Microsoft en Redmond, Estados Unidos. En 2007 se incorporó a Telefónica Investigación y Desarrollo como directora científica de multimedia. Y de 2017 es directora de investigación en ciencias de datos de Vodafone Group. El año pasado fue nombrada ingeniera del año y recibió el doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández. Es multitud la cantidad de premios, reconocimientos y menciones que ha recibido y está recibiendo. De hecho, el último, este mismo fin de semana, en Estados Unidos, del que ha llegado prácticamente ahora, y si miramos en Google, tiene más de 20.000 menciones. Lo dicho, todo un honor contar con su presencia y con su ayuda para vislumbrar lo que tenemos como reto en la educación desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Sin más, Núria, cuando quieras. Muchas gracias, Egunon. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés. Siento mucho no poder estar en persona, pero realmente acabo de aterrizar y me resultaba imposible poder viajar para dar la charla. Al mismo tiempo, dado que vamos a hablar de tecnología y del futuro, puede ser interesante probar este método remoto, ¿no? Porque cada vez más va a formar parte de la realidad. Agradecería si pudieses poner en mute para que no me oiga yo a mí misma con el ordenador, si es posible. Gracias, con respecto a lo que es. Y la última parte, esta parte en la que hablaré sobre el impacto y la intersección entre la inteligencia artificial y la educación. Empecemos. ¿A qué retos nos enfrentamos como especie y qué retos son los que van a tener que resolver las generaciones futuras? Son muchos, pero quería destacar algunos que creo que el papel de la tecnología y de la inteligencia artificial van a ser básicos. En primer lugar, vivimos en un mundo que envejece. España es el país número 2 más envejecido del mundo y va a pasar a ser el país número 1 más envejecido del mundo. Vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos menos recursos y cada vez somos más, y además estos recursos están distribuidos de una manera no homogénea. De hecho, se ha producido un aumento de la desigualdad y hoy en día las 100 personas más ricas del mundo acumulan más riqueza que las 4.000 millones de personas más pobres del mundo. Vivimos en un mundo en el que el cambio climático es evidente, en el que la temperatura global del planeta está creciendo y ha crecido, en el que el nivel de los océanos ha aumentado y en el que el número y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos está aumentando. Con estos retos tenemos un contexto también de un mundo tecnológico en el que vivimos. Vivimos en un mundo móvil, en el que los móviles modulan y determinan nuestra experiencia vital, ¿no? En el que vamos a un concierto y ya no vemos el concierto, sino que estamos grabando el concierto. En el que vamos a ver a Hillary Clinton y ya no vemos a Hillary Clinton, nos hacemos un selfie con ella. Pero no solamente un fenómeno de países desarrollados. En los países en desarrollo también la ubicuidad del móvil está transformando la experiencia vital. Esta es una foto que ganó un premio internacional de fotografía en el que unos migrantes
en un país en desarrollo estaban levantando sus móviles para buscar conexión, recepción en el móvil y poder comunicarse con sus familias y decirles que estaban bien. Pero no solamente es un mundo de móviles, vemos un mundo en el que tendremos coches autónomos, en el que coexistiremos con robots sociales, en el que ya vivimos con sistemas inteligentes, ¿no? Servicios digitales que usamos en nuestro día a día, como los buscadores, ¿no? de Google o las recomendaciones de películas de Netflix o las recomendaciones de amigos de Facebook. Vivimos en un mundo en el que llegaremos a otros planetas, en el que ya hablamos con asistentes personales inteligentes que no tienen teclado y que no tienen pantalla, a los que les podemos hablar, algo que hace 10, 15 años parecía impensable. Un mundo en el que tenemos ciudades inteligentes, en el que podemos imprimir en 3 dimensiones, en el que disponemos cantidades ingentes de datos en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito médico, y en el que no solamente tendremos tecnología en nuestros hogares o en nuestras ciudades, sino también llevaremos la tecnología puesta. Vivimos en un mundo en el que de los 5 países más poblados del mundo, 3 son países digitales, que no existían hace 15 años. El país más poblado del mundo es Facebook, con más de 2.000 millones de habitantes. El segundo país más poblado es WhatsApp, con más de 1.500 millones de habitantes. El tercero es China, el cuarto es India y el quinto es Instagram. De estos 5 países, 3 son digitales, tienen el mismo presidente, que además pues, no ha sido elegido democráticamente, ¿no? Vivimos en un mundo global en el que, sin precedentes en la historia de la humanidad, tenemos una conectividad tanto física como digital. Tenemos la máxima movilidad física que nunca hemos tenido y también no existen ya las barreras, ¿no? gracias a la conectividad digital. Y además vivimos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, en la que se caracteriza por una unión íntima entre el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Hay una serie de tecnologías que forman parte de esta cuarta revolución industrial y una de ellas es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la informática o de la ingeniería cuyo objetivo es el diseñar y el crear máquinas inteligentes, es decir, sistemas no biológicos inteligentes, y donde se toma como referencia la inteligencia humana. Entonces, quizás tenemos que preguntarnos, y bueno, ¿qué características tiene la inteligencia humana para poderlas implementar, ¿no? en un sistema no biológico? Tenemos muchas características y por eso hay muchas áreas dentro de la inteligencia artificial. Pero entre otras habilidades tenemos la habilidad para interpretar e interaccionar con el mundo real. Podemos percibir lo que nos rodea, interpretarlo y tomar decisiones al respecto. Tenemos la capacidad de buscar la mejor solución a un problema y resolver problemas. Tenemos la capacidad de razonar y de planificar. Nos adaptamos, aprendemos constantemente y, por supuesto, tenemos muchas inteligencias, ¿no? Tenemos inteligencia social, creativa, musical, etcétera. Y de la misma manera hay muchas subdisciplinas o muchas áreas de conocimiento y de investigación dentro de la inteligencia artificial. Históricamente, la inteligencia artificial existe desde los años 50, desde que existen los ordenadores. El padre de la inteligencia artificial se atribuye que es Alan Turing. Y desde que existió, surgieron 2 disciplinas o 2 filosofías o 2 escuelas de pensamiento con respecto a la inteligencia artificial. La primera escuela se llamaban top-down o NEETs y esta escuela y la segunda escuela se llamaban bottom-up o Scraffies. Según la primera escuela, el acercamiento top-down, pensaban que conseguiríamos sistemas inteligentes si fuésemos capaces de programar una serie de reglas y principios lógicos y luego aplicar los principios de la lógica para derivar todo el conocimiento que pudiesen tener las máquinas. La segunda escuela era una escuela más inspirada en la biología y decían, bueno, realmente los seres humanos aprendemos de las interacciones con el mundo físico y deberíamos emular esta capacidad de interaccionar y de aprender a partir del mundo físico. Entonces, se proponían modelos inspirados en la biología que aprendían a partir de datos, que es el equivalente a que los humanos aprendamos de la experiencia, y el modelo canónico dentro de esta área serían las redes neuronales. Históricamente ha existido un cierto enfrentamiento entre estas 2 escuelas y, dependiendo del momento histórico, una escuela ha tenido más impacto y más auge que otras. Para ponerlo en contexto, la primera comercialización de sistemas de inteligencia artificial se correspondía con los sistemas top-down, como
porque la primera implementación fueron los sistemas expertos en los años 70-80, que es un claro caso de utilizar los principios de la lógica y las derivaciones y introducir todo el conocimiento humano, ¿no?, en los sistemas. Sin embargo, desde hace aproximadamente 15 años, el auge y los grandes hitos de la inteligencia artificial que hemos conseguido ha sido fundamentalmente gracias al progreso del acercamiento bottom-up, es decir, de los modelos basados en la biología y basados en el análisis de datos. Dentro de esta escuela hay muchas disciplinas, como son el aprendizaje por ordenador, la percepción computacional, es decir, el procesamiento de habla, el procesamiento de vídeo, el procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento de datos de cualquier tipo de sensores, las inteligencias emocional y social computacionales, etcétera. Según el nivel de competencia, se clasifican los sistemas de inteligencia artificial en 3 tipos. El primer tipo, que es lo que tenemos hoy en día, son sistemas que se conocen como sistemas de inteligencia específica, donde son muy buenos, de hecho mejores que los humanos, pero solo en una cosa. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez en el mundo desde hace muchos años es un algoritmo, no es un humano, pero ese sistema de ajedrez no sabe nada más que jugar al ajedrez. De hecho, si cambiásemos las reglas del ajedrez, podría tener dificultades para poder jugar. Y tampoco sabe lo que es el ajedrez. Lo que es una función matemática que ha sido diseñada para ganar, ¿no?, teniendo como una definición matemática, ¿no?, de lo que significa ganar. El objetivo y el sueño del área de la inteligencia artificial es conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general, porque sería una inteligencia artificial similar a la humana, es decir, incremental, múltiple, con capacidad pues tanto creativa como con todos los diferentes tipos de inteligencia, con capacidad de adaptarse, ¿no?, etcétera. Estamos muy lejos de conseguir este tipo de inteligencia. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener y tomar la inteligencia humana como referencia? Si el progreso tecnológico continúa y la capacidad de computación de las máquinas continúa, en teoría podríamos tener máquinas más inteligentes que los humanos. Y esto da lugar a un concepto relativamente controvertido, que es el concepto de la superinteligencia, propuesto entre otros por Niels Bostrom, de la Universidad de Oxford, y que es difícil de entender porque por definición es una inteligencia superior a la humana, de la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia, ¿no? Entonces es difícil entender qué significaría una inteligencia superior a la humana. La inteligencia artificial tiene una serie de características que la posicionan en el corazón de la cuarta revolución industrial. ¿Y cuáles son estas características? Es decir, ¿por qué estamos hablando ahora de la inteligencia artificial en el contexto de la cuarta revolución industrial? En primer lugar, porque la inteligencia artificial es transversal. Es decir, es una disciplina que se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito de la sociedad, tanto en la educación, como hablaré ahora, como en la medicina, como en el comercio, como en el transporte, etcétera, etcétera. Además, es invisible, aunque muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial igual pensamos en robots. En realidad la inteligencia artificial es el software que hace que los robots sean inteligentes, y en realidad la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que usamos en nuestro día a día no son robots, sino que son programas de ordenador, servicios digitales que utilizamos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, ¿no?, en nuestros coches, etcétera. Y además es ubicua, ¿no?, está en todas partes. Otra característica interesante es que es escalable, porque al ser software, al ser programas de ordenador, es muy fácilmente replicable. Es compleja, pero al mismo tiempo nos permite abordar la complejidad. Y además es actualizable, como son programas de ordenador, pues podemos actualizarla, ¿no?, constantemente. La última característica importante es que tiene la capacidad para predecir. Es decir, no solamente podemos reconocer o detectar patrones usando inteligencia artificial, sino que podemos predecir situaciones futuras. Se puede convertir en una herramienta muy valiosa para ayudarnos a tomar mejores decisiones gracias a esta habilidad. Pero también tiene algunas otras propiedades que no son tan positivas y que tenemos que tener en mente y tener en cuenta para poder maximizar el impacto positivo que tendrá la inteligencia artificial en nuestra sociedad. En primer lugar, la inteligencia artificial genera, como otros fenómenos tecnológicos, una situación de asimetría. Y en particular hay 2 asimetrías importantes. Una asimetría en quién tiene acceso a los datos, porque como he dicho, los modelos de hoy en día con más éxito son modelos bottom-up, son modelos inspirados en la biología y entrenados con datos, y quien tiene datos tiene el poder de poder entrenar estos modelos, y una asimetría aún más
desde mi punto de vista, importante y más relevante para esta charla, que es una asimetría con respecto al conocimiento. Ahora mismo somos muy pocos, una élite, me atrevería a decir, los que tenemos el conocimiento necesario para poder aprovechar esta disciplina, ¿no? Y esta tecnología tan potente. Y esto es muy peligroso porque se puede producir y se está produciendo una acumulación de poder en muy pocos, en detrimento de pues, una gran masa, ¿no? Para los que el mundo en el que vivimos es mágico y no entienden muy bien, ¿no? Cómo funcionan las cosas. La inteligencia artificial, además, permite generar contenido sintético, vídeos, audios, texto, imágenes, que es absolutamente indistinguible del contenido real. Es decir, yo puedo generar ahora mismo una foto totalmente inventada, que para cualquiera de nosotros vemos esa foto y no nos podemos creer que eso no es una foto real, de una persona real, que así que es totalmente fabricado por el algoritmo. Esta capacidad, combinado con la situación de asimetría, es potente y al mismo tiempo preocupante porque da mucho poder a quien tenga la capacidad de generar todo este contenido ficticio, indistinguible del contenido veraz y puede potencialmente transformar e influenciar la formación de la opinión pública, ¿no? Como sabemos ha sucedido en el caso de algunos procesos electorales como en Estados Unidos o en el Brexit. Y al mismo tiempo, obviamente, la inteligencia artificial es hackeable, es decir, es software y se puede hackear, se le puede engañar. Eso es importante entenderlo porque si cada vez más tomamos decisiones automáticamente utilizando algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que conocer muy bien sus limitaciones para asegurarnos que esas decisiones son decisiones adecuadas, ¿no? Y son mejores a las decisiones humanas, porque esa sería la aspiración. Por estas características, la inteligencia artificial tiene la capacidad y el potencial de transformar profundamente todos los sectores de la sociedad. Y por eso, autores como el profesor Andrew Ng de la Universidad de Stanford, y con quien coincidí cuando estuvimos en MIT, la equipara al papel que jugó la electricidad durante la Segunda Revolución Industrial. ¿Y por qué ahora? Si he dicho que la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué ahora es cuando realmente estamos hablando? Por una parte por estas características, pero por otra parte porque tecnológicamente ha sido ahora, en los últimos 5 o 10 años, en que los sistemas de inteligencia artificial basados en datos están consiguiendo resultados impresionantes. ¿Por qué? Pues porque se ha producido la conjunción de 3 factores. La disponibilidad de cantidades ingentes de datos, la disponibilidad de capacidad de computación muy grande a bajo coste y, en tercer lugar, el desarrollo de arquitecturas de inteligencia artificial que, alimentadas con todos estos datos y entrenadas en estos grandes ordenadores, son capaces de hacer cosas mejor que los humanos, ¿no? En muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que veamos rápidamente cada una de estas tendencias? Bueno, los datos, es obvio, vivimos en un mundo de datos. Cada 2 años generamos más datos que todos los datos que hemos generado en la historia de la humanidad en los últimos 5.000 años. ¿Estos datos de dónde vienen? Pues vienen tanto de la ubicuidad del mundo digital, todas nuestras interacciones en el mundo digital generan muchos datos, pero también vienen de la digitalización del mundo físico. Es decir, hoy en día tenemos mencionados ciudades inteligentes. Bueno, pues cualquier ciudad o casa que tenga sensores, esos sensores al final captan información del mundo real y la convierten en datos digitales. La medicina hoy en día es totalmente digitalizada. Todas las pruebas médicas que nos hacen al final están en ordenadores, ¿no? Son pruebas digitales. La ciencia genera cantidades ingentes de datos, los aceleradores de partículas, los telescopios astronómicos, etcétera. Se habla, por tanto, de un concepto que es la economía de los datos, y solamente en Europa la Comisión Europea estima que esta economía de los datos supere los 700 billones de euros el año que viene. En segundo lugar, tenemos capacidad ingente de computación a bajo coste. Y esta capacidad de computación es el resultado de una ley muy famosa que se llama la ley de Moore, que lo que dice es que cada año o año y medio podemos duplicar la capacidad de computación por el mismo coste. De manera que, y por eso cuando nos compramos un móvil o nos compramos un portátil, al cabo de 1 año o 1 año y medio, ese móvil ya está obsoleto por esta ley de Moore, ¿no? De manera que si los sistemas expertos de los años 70 estaban aquí con respecto a la capacidad de computación, este gráfico muestra la capacidad de computación a lo largo del tiempo, pues hoy en día estamos hablando de sistemas que utilizan miles, ¿no?, de ordenadores.
Además, en el contexto de la inteligencia artificial, se están desarrollando chips específicos para entrenar sistemas de inteligencia artificial, de manera que aún se está optimizando los ordenadores para que puedan entrenar estos sistemas de inteligencia artificial. Y además se ha producido una democratización y se está produciendo una democratización con respecto al uso de las técnicas de inteligencia artificial. Cuando yo empecé mi doctorado y durante los primeros 10 años de mi carrera tenía que escribir todo el código y todas las ecuaciones, ¿no?, en el ordenador para poder hacer que los sistemas aprendiesen, hoy en día hay un montón de librerías que simplifican mucho el poder utilizar métodos de inteligencia artificial. Y finalmente lo que tenemos también son nuevos métodos, y estos métodos se llaman métodos de aprendizaje profundo o de deep learning, y básicamente lo que consisten son en redes neuronales pero con muchas capas. Si una red neuronal tradicional, sencilla, de los años 60, era una red en la que tenías una serie de entradas, aprendía unos pesos automáticamente a partir de los datos y producía una salida, hoy en día tenemos, pudiésemos decir, una red neuronal en esteroides, donde lo que tenemos es lo mismo, pero replicado cientos de veces, con cientos de capas y con millones de parámetros. Y ha sido precisamente el añadir esta complejidad a las redes neuronales lo que ha permitido que en los últimos años se hayan producido unos logros sin precedentes en la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Entre unos, pues desde la victoria por parte de Deep Blue a finales de los 90, Garry Kasparov jugando al ajedrez, el hito del primer coche autónomo en el año 2005 como parte del reto de DARPA por parte de la Universidad de Stanford, el hito de que Watson ganó en el juego de Jeopardy en el año 2011 contra algunos de los mejores jugadores de Jeopardy del mundo. Jugar a Jeopardy implica entender y procesar el lenguaje natural, algo que es extremadamente complejo. El desarrollo de asistentes personales, tanto en los teléfonos móviles como Siri o Cortana, como en el hogar, como Alexa o Google Home. Y quizás los dos hitos más recientes y más impresionantes han sido, o los tres hitos han sucedido en los últimos 3 años. En primer lugar, el hecho de que un sistema de inteligencia artificial ganase a uno de los mejores jugadores de Go del mundo. Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez y pensábamos que iba a ser imposible hacer un programa que pudiese jugar a Go. En segundo lugar, hace un año y medio, el hecho de que un programa hecho por la Universidad de Carnegie Mellon ganase al póker a algunos de los mejores jugadores de póker del mundo. El póker, a diferencia del ajedrez, por ejemplo, del Go, es un juego de información incompleta porque tú no sabes, no ves el tablero como se ve en Go con las fichas, no sabes qué cartas tienen tus oponentes y eso es mucho más difícil para un algoritmo y, sin embargo, el sistema fue capaz de ganar a los mejores jugadores de póker. Y recientemente la victoria por parte de AlphaZero contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, que es un ordenador, es un programa de ordenador, y aquí lo destacable es que AlphaZero aprendió a jugar al ajedrez por sí mismo, es decir, nadie le enseñó, jugó contra sí mismo muchas veces, millones de veces, y consiguió ganar al mejor jugador de ajedrez, que es otro ordenador, otro programa. Pero no solamente tenemos inteligencia artificial en estos sistemas de ajedrez o de Go y demás, está en nuestra vida diaria y está en la vida diaria de los estudiantes, ¿no? Tanto en las redes sociales, en los sistemas de recomendación, por ejemplo, cuando nos recomiendan películas o cuando nos recomiendan libros, como he dicho, en los asistentes personales de nuestros teléfonos móviles, de nuestros hogares, en los mapas que usamos y nos dicen las rutas, utilizan inteligencia artificial para optimizar la ruta, por ejemplo, minimizar el tráfico. Obviamente, desde hace muchos años, todas las transacciones financieras de bolsa están hechas por algoritmos totalmente, está automatizado, pero también cada vez más algoritmos van a determinar qué tratamiento médico se nos aplica, qué sentencia judicial se nos dictamina. En el contexto industrial, la automatización, ¿no?, de las fábricas ha sucedido desde hace ya décadas y seguirá sucediendo. Tendremos coches autónomos conviviendo con nosotros y tendremos cantidades ingentes de datos de la ciencia que se van a analizar utilizando sistemas de inteligencia artificial. De manera que, por primera vez, yo creo, en la historia, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. Estos gráficos muestran el número de veces que el término inteligencia artificial y el término aprendizaje computacional han sido mencionados por el Parlamento británico y por el Congreso americano en los últimos 20 o 30 años. Y como podemos ver, prácticamente no se mencionaba hasta muy recientemente. Y de hecho,
Una veintena de países del mundo han elaborado sus estrategias nacionales de inteligencia artificial y la Comisión Europea en diciembre del 2018 dictaminó que todos los miembros de la Unión Europea tienen que tener preparada su estrategia nacional de inteligencia artificial para junio de este año. Normalmente en estas estrategias hay que considerar como mínimo 5 dimensiones y esto nos trae a la intersección entre la inteligencia artificial y la educación. ¿Cuáles son estas dimensiones? Pues en primer lugar la dimensión tecnológica, que es fundamentalmente de la que he estado hablando hasta ahora. En segundo lugar, la dimensión legal y regulatoria. Está nuestro sistema legal y regulatorio actualizado para contemplar el hecho de que contenido sea creado algorítmicamente, el hecho de que decisiones sean tomadas algorítmicamente, etcétera. En tercer lugar, hay un componente ético fundamental, porque surgen numerosos dilemas éticos cuando vivimos, ¿no? o imaginamos un futuro en el que coexistimos armónicamente con sistemas inteligentes automáticos. Hay un componente humano y educativo muy importante, que es del que hablaré, y también hay un componente económico y del mercado laboral muy importantes. Como la educación y el mercado laboral y la economía están muy relacionados, primero voy a resumir brevemente el impacto que la inteligencia artificial está teniendo y va a tener en la economía y en el mercado laboral y luego hablaré del contexto educativo. Desde un punto de vista económico, todos los expertos anticipan un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial como mercado. Hay expertos como Statista que anticipan que será pues, de decenas de miles de millones de dólares dentro de unos 4 o 5 años, y hay otros más optimistas como PricewaterhouseCoopers que anticipan que será de millones de dólares. Pero la expectativa es que la inteligencia artificial como mercado va a crecer muchísimo, tanto por el desarrollo de sistemas inteligentes en todos los ámbitos de la sociedad, como por el impacto económico que va a tener por conseguir mayor eficiencia en muchos de los sistemas existentes. De hecho, si miramos el impacto que tendrá en el Producto Interior Bruto, este estudio incluye España en el estudio, por eso lo muestro, se anticipa que a nivel nacional, si fuésemos capaces de aprovechar la inteligencia artificial, nuestro Producto Interior Bruto crecería en un 0,8 puntos. Creo que esta predicción es para el año 2020 o 2020 y algo, o sea, en 2025 me parece que es, en breve. Y veamos ahora el impacto en las personas y en la educación, que es lo más relevante para esta charla. Desde mi punto de vista, el impacto en la educación es doble. Por una parte, está impactando y va a impactar qué es lo que enseñamos, y por otra parte, está impactando y va a impactar cómo enseñamos. ¿Por qué va a impactar qué es lo que enseñamos? Pues porque el mundo en el que vivimos, los retos de los que he hablado, la realidad tecnológica en la que vivimos y la transformación profunda de la sociedad que se está produciendo por la inteligencia artificial exige que enseñemos nuevas capacidades y que enseñemos nuevos conocimientos a las próximas generaciones. Esta transformación y este crecimiento económico, sin duda, va a conllevar una transformación profunda del mercado laboral. Todas las revoluciones han conllevado la destrucción de puestos de trabajo y la creación de puestos de trabajo nuevos que no existían. Por eso se llama revolución. Con la primera revolución, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, aparecieron muchísimos puestos de trabajo nuevos, pero también desaparecieron muchos. De hecho, lo mismo ha sucedido en épocas recientes. Cuando mi abuela era pequeña había serenos y había lecheros y había telefonistas, ¿no? Y hoy en día no existen ninguna de estas profesiones. Y al mismo tiempo hay millones de personas trabajando en profesiones que no existían hace 10 años. Por ejemplo, todas las profesiones relacionadas con la programación en la nube o con la programación de aplicaciones móviles, porque no había móviles, ¿no? Etcétera. Si miramos el contexto español, según la OECD, un 12% de los trabajos en España podrían verse automatizados, pero tenemos que entender, como he dicho, que va a haber una eliminación de puestos de trabajo o automatización y una creación de muchos nuevos puestos de trabajo. Si miramos históricamente en las anteriores revoluciones, sobre todo la tercera revolución industrial, que fue la primera revolución digital con la llegada de Internet, pues lo que observamos es que
1/3 de los nuevos puestos de trabajo en el contexto americano son puestos de trabajo relacionados con temas tecnológicos. El Foro Económico Mundial anticipa que se destruirán millones de puestos de trabajo, se crearán muchos más millones de puestos de trabajo y habrá un crecimiento neto dentro de 2 años de 58 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la inteligencia artificial. A nivel europeo, dependiendo de qué predicción leas, pues puede oscilar entre 500.000 o 900.000 nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea, todos ellos con un componente tecnológico muy fuerte. Y de hecho en España aproximadamente la mitad de las profesiones más demandadas van a ser profesiones relacionadas con la tecnología y con la ingeniería. Y en este contexto, la pregunta que yo creo que debemos hacernos desde un punto de vista educativo es si realmente estamos preparando a las nuevas generaciones para esta transformación profunda del mercado laboral y para esta aparición masiva de puestos de trabajo tecnológicos. Quería mostrar un vídeo muy breve que yo creo que ilustra un poco el estado de la nación o cómo estamos como sociedad con respecto a conocimientos tecnológicos y en particular de la inteligencia artificial. Este vídeo no se puede grabar, no se puede retransmitir porque no tengo el consentimiento de los participantes para ponerlo en internet ni para divulgarlo, pero sí que puedo mostrarlo en vivo, como quien dice, en una charla. Es un vídeo que he grabado yo bajando a la calle en el centro de una ciudad media española, en la que le he preguntado a la gente de la calle 5 preguntas relacionadas con la inteligencia artificial. Y estas son las respuestas representativas de muchas otras respuestas, pero he capturado las que representaban la mayoría del tipo de respuestas que recibí cuando hice este pequeño experimento. Espero que se oiga el vídeo. Gentes en sus bolsillos, nadie, ni una sola persona me dio como un ejemplo de la inteligencia artificial los servicios que utilizan en su día a día todos los días, ¿no? Esto es un poco representativo, a mí me sorprendió realmente, ¿no?, del conocimiento medio que tenemos. Pero en realidad hay una brecha entre el mundo en el que vivimos y del que he hablado al principio y la educación, ¿no?, el contenido educativo que estamos dando. Un estudio, por ejemplo, de Mozilla encontró que 3/4 de los adolescentes les gustaría crear videojuegos, hacer aplicaciones móviles, crear páginas de web y desgraciadamente solamente un 3% de estos niños y adolescentes tenían las capacidades y el conocimiento para poder hacerlo. Y yo creo que uno de los motivos por los que existe esta brecha es porque confundimos sistemáticamente el usar tecnología con el saber cómo funciona esa tecnología. Y yo creo que este vídeo ilustra muy bien esa confusión. Podríamos decir que esta mamá chimpancé es nativa digital, porque está muy competentemente utilizando este móvil con su bebé y está súper entretenida, ¿no? La convierte en una persona realmente conocedora, ¿no?, de la tecnología digital. Yo me atrevería a decir que quizás un poquito más, pero no mucho más, es el conocimiento medio que tienen los niños, ¿no?, y los adolescentes hoy en día. De hecho, me atrevería a decir que el concepto de nativo digital, entendido como una persona que es competente digitalmente, no existe. Yo hablo más de un concepto que es el concepto de eruditos digitales, donde creo que tenemos que aspirar a enseñar y a cultivar 2 tipos muy grandes de habilidades. Por una parte, el enseñar pensamiento computacional, que ahora explicaré, y por otra parte, nunca podemos olvidar, de hecho debemos reforzar habilidades de las inteligencias social y emocional y la creatividad, porque cada vez van a ser más importantes en un contexto tecnológico. Con respecto al pensamiento computacional, el pensamiento computacional es una disciplina que lo que conlleva es enseñar a cómo formular problemas y expresarlos de manera que tanto un humano como una máquina pueda resolverlos. Fue un concepto propuesto por el profesor Simul Papert de MIT, con quien coincidí en el Media Lab cuando hice mi doctorado, y lo que permite es resolver problemas de manera algorítmica y escalable. Aprendiendo pensamiento computacional se aprenden una serie de habilidades que cada vez van a ser más, que son fundamentales ya, pero que cada vez van a ser más importantes. Nos permite abordar la complejidad, porque descompones los problemas complejos en problemas más pequeños. Fomenta la perseverancia, porque las cosas nunca funcionan la primera vez cuando estás intentando hacer algo con un ordenador. La tolerancia a la ambigüedad, la habilidad para resolver problemas y las capacidades de comunicación y colaboración, porque muchos de los proyectos son proyectos colaborativos. Existen
currículos o currícula de pensamiento computacional en muchos países del mundo, desde primero de primaria, y a mí me gusta en particular esta propuesta inspirada en el currículo británico, donde el pensamiento computacional se divide en 5 áreas de competencia que son transversales. Por una parte los algoritmos, por otra parte la programación, porque igual que hay que aprender inglés o hay que aprender euskera o hay que aprender cualquier idioma para poder hablar con las máquinas, hay que saber programar, porque es la manera de comunicarnos con las máquinas. Hay que enseñar datos, vivimos en un mundo de datos, lo he dicho, tenemos una economía de los datos, el conocimiento medio que tienen los adolescentes y los niños sobre datos hoy en día es prácticamente nulo. Tenemos que enseñar también sobre el hardware, el sustrato, ¿no?, en el que están hechos todos estos sistemas. Y finalmente redes, también vivimos en un mundo de redes. La ciencia de redes es una ciencia muy amplia y es muy importante enseñar a pensar desde un punto de vista de las redes. He hablado de la globalización, he hablado del hecho de que estamos todos conectados. Es muy importante entender, ¿no?, que los niños entiendan que vivimos en un mundo conectado digitalmente, donde no hay barreras como pueda ser la distancia, ¿no?, las barreras físicas. El contexto del pensamiento computacional en el Reino Unido se empezó a implantar desde el año 2013-2014, me parece, y hay también iniciativas por parte de grandes empresas tecnológicas. Estos son un par de ejemplos de Google y de Microsoft, y luego hay muchos ejemplos sobre todo para una de las áreas del pensamiento computacional, que es la programación junto con los algoritmos. No he encontrado nada que incluya todas las áreas de competencia, los datos de una manera más completa, salvo los currículums, salvo el currículum, por ejemplo, británico o currículos de países, ¿no? Pero hay ejemplos como la hora del código o CodeHS o Tinker, que son muchos programas que ayudan a los niños a aprender conceptos de programación y a cómo hacer algoritmos. Tan importante como enseñar pensamiento computacional desde mi punto de vista es fomentar la creatividad y desarrollar habilidades de las inteligencias social y emocional que estamos perdiendo. En parte porque cada vez más estamos interaccionando entre nosotros usando tecnología, pero desgraciadamente tecnología que es muy limitada social y emocionalmente y por tanto no nos permite cultivar estas habilidades tan importantes para el Homo sapiens, que nos definen como Homo sapiens y que probablemente han sido clave para garantizar la supervivencia de nuestra especie en comparación con otras especies competitivas, ¿no?, hace miles de años. Algunas habilidades que creo son importantes y que la tecnología no fomenta es, por ejemplo, el saber aceptar una gratificación a largo plazo, no a corto plazo, que es lo que hace la tecnología. El darnos cuenta de que no existe la multitarea, solamente un 2% de la población es capaz de hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, la tecnología genera esta ficción, ¿no?, de que podemos estar leyendo mientras estamos mandando mensajes de texto, mientras estamos escuchando música y está puesto, no sé, la televisión de fondo, ¿no? En realidad, nuestro cerebro no está diseñado para esto. Llevo años defendiendo el valor del aburrimiento como emoción o estado emocional clave para poder fomentar la creatividad. La importancia de poder, de una manera activa, no podemos decir pasiva, decidir el tiempo que usamos tecnología y el tiempo que no usamos tecnología, el desarrollar las capacidades de pensamiento crítico cada vez más importante. He hablado de la capacidad de la inteligencia artificial para generar contenido sintético, indistinguible del contenido veraz, ¿no?, real. Hay que saber desarrollar ese pensamiento crítico, identificar las fuentes, ¿no?, la reputación de las fuentes, etcétera, y reforzar la comunicación de humano a humano, porque los sistemas que tenemos hoy en día de inteligencia artificial todavía no tienen la riqueza que tenemos los humanos cuando nos interaccionamos los unos con los otros, y vamos a perder la capacidad del lenguaje no verbal, vamos a perder la capacidad de aceptar que otra persona piense de una manera diferente, la capacidad de que te interrumpan, ¿no?, etcétera. Además, cuando he hablado de la transformación del mercado laboral, en realidad, la grandísima mayoría de los trabajos no es que se vayan a ver 100% eliminados, sino que lo que se va a producir es una sinergia, se va a producir un aumento de esas profesiones por parte de sistemas de inteligencia artificial, con lo que tenemos que enseñar y tenemos para eso que practicar, ¿no?, y aprender desde pequeños a colaborar con sistemas de inteligencia artificial, porque va a ser clave. Pero además la inteligencia artificial tiene un poder extraordinario para transformar el cómo aprendemos desde muchos puntos de vista. Y quería comentar rápidamente las 2 grandes dimensiones que considero que son las más importantes. ¿Por qué? Pues porque
y por eso he contado un poco la historia de la inteligencia artificial. Hay áreas específicas de la inteligencia artificial que interseccionan claramente con la educación y donde el estado del arte ahora mismo es muy competitivo y es realmente muy usable desde un punto de vista práctico. Estas áreas son el procesamiento del lenguaje natural, que nos permite tener chatbots, nos permite analizar lo que se conoce como el sentimiento, las emociones en textos o en habla, nos permite entender automáticamente textos, nos permite automáticamente corregir, ¿no?, errores cuando escribimos. Los sistemas de reconocimiento de habla y de síntesis de habla, los sistemas de traducción automática, que están alcanzando unos niveles muy competitivos, todos los sistemas de procesamiento de imágenes, de vídeos, etcétera. Los sistemas de personalización y de recomendaciones, los robots sociales y la capacidad que tenemos para analizar datos, lo que se conoce como no estructurados, es decir, textos, vídeos, imágenes de gran escala utilizando sistemas de inteligencia artificial. Estas áreas dentro de la inteligencia artificial creo que ya están teniendo y van a tener un impacto muy grande en cómo enseñamos. Y en particular, creo que el potencial está, por una parte, en mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y, por otra parte, en proporcionar un mejor apoyo a los profesores, a los docentes y a los, directores, es decir, de sistemas educativos. De hecho, se está produciendo un crecimiento exponencial de un mercado entero, que es el mercado del uso de tecnologías con inteligencia artificial para la educación, ¿no?, donde está superando los miles de millones de dólares. ¿En qué áreas puede mejorar el aprendizaje? En primer lugar, hay ejemplos de cómo mejorar el aprendizaje temprano, donde se utilizan juegos digitales y se utilizan incluso robots, como este, por ejemplo, de Ciencia Brasil en MIT, que ayudan a los niños a entender conceptos sencillos como colores, formas, les empiezan a ayudar a aprender a leer de una manera personalizada, de una manera más divertida, pudiésemos decir. Un área inmensa es en el área de adaptar el aprendizaje al ritmo de aprendizaje de cada alumno y al estilo de aprendizaje de cada alumno. Hay muchos ejemplos, la mayoría de los ejemplos, si no todos, son en un contexto americano porque es el mercado más desarrollado que hay ahora mismo. Hay muchísimos ejemplos de adaptación del currículum en función del progreso que va teniendo cada alumno. Un área que yo creo que es de las de más potencial, es el área de permitir que personas con cualquier tipo de discapacidad o dificultad puedan aprender gracias a sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Como he comentado, la tecnología de reconocimiento de habla y la tecnología de síntesis de habla ha alcanzado unos niveles incluso superiores al de los humanos, de manera que personas que, por ejemplo, no pueden ver, pues pueden escuchar, ¿no?, un texto, o personas que no pueden teclear, pueden hablarle al ordenador y el ordenador les entiende, ¿no?, y pueden aprender de esta manera. Otra gran revolución que se está produciendo es el contexto de los MOOCs, que seguro que conocéis, donde se produce una democratización del acceso a la educación. Un MOOC en sí no tiene por qué tener inteligencia artificial, pero cada vez más están incorporando inteligencia artificial para poder personalizar el aprendizaje, monitorizar el aprendizaje y también incentivar el aprendizaje utilizando técnicas de lo que se conoce como gamificación o informática persuasiva, donde se dan premios, se dan medallas, se van mandando mensajes motivadores para que los estudiantes se mantengan enganchados con el aprendizaje hasta que completen el curso que estén haciendo, ¿no?, o los objetivos que se hayan fijado. Otra área muy interesante es el área del aprendizaje de los lenguajes, de los idiomas. He hablado de los grandes avances que se están produciendo en la traducción, de manera que hoy en día existen programas muy potentes para aprender idiomas que están plagados de inteligencia artificial para reconocer cuando tú dices algo y te corrigen, para modular la velocidad de aprendizaje en función de tu velocidad de aprendizaje, etcétera. También hay ejemplos para enseñar a escribir, donde escribes y el sistema automáticamente analiza lo que has escrito, porque las técnicas de procesamiento del lenguaje natural también son unas de las técnicas que más han progresado en los últimos años, y el sistema te da una serie de consejos automáticos sobre cómo mejorar tu prosa, cómo mejorar el estilo, etcétera.
Hay otros ejemplos que son quizás como más pragmáticos para enseñar a hacer exámenes, ¿no? Para practicar muchos de estos exámenes estándares en el contexto nacional, pues podría ser la selectividad o cualquier examen estándar o PISA, ¿no? Y lo que hacen es que te enseñan a hacer los exámenes pues para poder superar estas pruebas que, bueno, es cuestionable quizás el valor que puedan tener, pero que mientras existan pues hay que superarlas, ¿no? Un área muy interesante también es el uso de inteligencia artificial para detectar dificultades en el aprendizaje y para aprender. Estos son ejemplos que se están aplicando en el caso de la dislexia. El de arriba es un ejemplo de Microsoft, donde ayuda a los niños que tienen dislexia a aprender a leer y a adaptarse a su velocidad de lectura. Y el de abajo, que seguramente lo conocéis, se llama Change Dyslexia, de Luz Relo, una investigadora española, donde tiene este sistema de inteligencia artificial para hacer una detección precoz de la dislexia y ayudar a los niños con dislexia a tener menos dificultades para la lectura. También hay muchos ejemplos con niños que tienen autismo o que tienen el déficit de hiperactividad, donde se está utilizando también sistemas de inteligencia artificial para ayudarles en el contexto del autismo a leer mejor, a interpretar mejor las situaciones sociales, ¿no? Y las emociones, y en el contexto de ADHD para ayudar a mantener el foco y la concentración en la tarea que estén haciendo. Un área importante que he comentado un poquito es el área de poder proporcionar una mentorización de uno a uno, el poder personalizar la educación, pero al mismo tiempo la provisión de la educación, que los niños puedan tener sistemas inteligentes que les vayan acompañando en el proceso de aprendizaje de una manera individualizada, ¿no? Y hay también muchos ejemplos tanto de software, como son estos ejemplos, como hay muchos que están especializados en matemáticas, porque matemáticas parece ser una asignatura que quizás tienen más dificultades los estudiantes, no sé. Entonces hay muchos ejemplos de cómo de uno a uno enseñar a los niños a estudiar matemáticas, y también hay ejemplos con robots. Este es un robot que acompaña a los niños y ayuda a los niños a leer y a que se aficionen a la lectura, y donde en los experimentos encontraron que los niños que utilizaron el robot estaban más motivados para leer, y además habían aumentado su comprensión lectora, porque el robot les va ayudando a que mejoren la comprensión lectora, una habilidad fundamental y que desgraciadamente creo que también estamos perdiendo. Este es otro ejemplo de un robot emocional que ayuda a los niños a jugar al ajedrez, y donde también encontraron que, bueno, pues que más o menos funcionaba el tener el robot de uno a uno enseñando a los niños. Y el otro área de impacto en el cómo enseñamos es un área de impacto para los docentes y para los centros educativos, porque suponiendo que tenemos datos sobre los cursos que damos y cómo aprenden los estudiantes y las notas que sacan y demás, pues todos esos datos se pueden analizar utilizando técnicas de inteligencia artificial y nos pueden ayudar a entender mejor, pues quizás cómo deberíamos cambiar los contenidos que enseñamos para que todos los niños lo puedan aprender, optimizar procesos, etcétera. Entonces, algunas de las áreas son: la primera, que creo que es la más importante, es esta, el que los profesores puedan entender mejor de una manera individualizada el progreso de cada alumno, utilizando la mayor cantidad, ¿no?, de datos posibles. Y hay muchos ejemplos de sistemas enteros que ayudan a colegios e institutos a hacer esto. Otro ejemplo es el uso de chatbots, en este caso no para dar una tutorización personalizada a los estudiantes, sino para contestar preguntas administrativas y para ayudar a los administradores de los colegios en tareas, ¿no? Entonces hay ejemplos tanto en colegios e institutos como en universidades, donde este es un ejemplo de hecho de un chatbot español que se llama 1 Million Bot y que está implementado en algunas universidades. Esta es la Universidad de Murcia. El chatbot se llama Lola y lo que hace es que contesta todo tipo de preguntas a potenciales estudiantes o a estudiantes existentes sobre plazos de matriculación y costes y becas, etcétera, ¿no? De manera que el servicio que puedes dar es 24/7 o 7, obviamente, y además la satisfacción por el momento está siendo bastante alta. También hay sistemas que ayudan, no sé esto como de problemático es en el contexto de las cooperativas, pero sí que lo es en el contexto de, por ejemplo, administradores enteros igual de zonas de colegios, el programar, el hacer las programaciones de todas las clases, cómo encajarlas, y hay algoritmos que hoy en día ayudan a hacerlo. También hay algoritmos que ayudan a hacer las evaluaciones automáticas, sobre todo cuando son obviamente problemas tipo test. Esto está ya hecho y acelera mucho el poder evaluar.
Hay algunos quizás un poco más interesantes. Hay sistemas que lo que ayudan es a proporcionar consejo a los estudiantes cuando están terminando en base a sus habilidades y en base a las notas que han tenido y demás. Y entonces es como un mentor algorítmico que ayuda a identificar pues, qué carrera estudiar o qué oportunidades profesionales serían las más interesantes. Y hay proyectos como este proyecto europeo llamado CRIP, donde están utilizando técnicas de inteligencia artificial para analizar automáticamente contenidos de social media, de Instagram, de Twitter, etcétera, detectar situaciones de bullying y automáticamente intentar prevenir el bullying, que como sabemos es un problema creciente, sobre todo el bullying digital, ¿no? El cyberbullying en los colegios. Entonces, para concluir, simplemente pues quería decir que es obvio que la inteligencia artificial está profundamente cambiando la sociedad. No vamos a poder abordar los retos de los que he hablado al principio sin inteligencia artificial, y la intersección entre la inteligencia artificial y la educación es clara desde mi punto de vista y también clave. Por una parte, está transformando y debería transformar qué es lo que enseñamos para poder dotar a las nuevas generaciones de las herramientas necesarias para poder contribuir a la sociedad del mañana. Y al mismo tiempo la inteligencia artificial está transformando y va a transformar el cómo enseñamos. Y donde yo creo que ahí la clave es que nos ayude a poder conseguir una educación personalizada y universal para que cada niño o niña pueda realmente alcanzar su potencial, ¿no? Y entonces a mí me gustaría invitaros a todos a que la veáis como una herramienta muy valiosa para permitir escalar mejor esa atención que todos los niños y niñas merecen, ¿no? Pero que muchas veces no es posible cuando hay, no sé, 30 niños en un aula y cada uno es diferente, ¿no? Pues igual utilizando estas herramientas de inteligencia artificial podemos conseguir esta personalización de la inteligencia artificial. Y termino simplemente diciendo algo que es obvio, ¿no? Que es que el futuro está en vuestras manos, porque las generaciones futuras pues están siendo educadas e influenciadas altísimamente por todos vosotros. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo he quedado, bueno, para ver otra vez el vídeo, para poder asimilar todo lo que nos has comentado. ¿He ido muy deprisa? ¿Se ha entendido? No. Si el problema no ha sido la velocidad, sino todo el contenido. Es decir, era como un flash y otro flash y otro flash que te da para pensar. Yo creo que nos has aportado mucho. Muchas de las cosas que has comentado, estamos comentándoles el día de ayer y el día de hoy. Hemos hablado de tu conclusión, ¿no? El aprendizaje personalizado. Bueno, ya veremos. Es un reto para todos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Nadie se atreve? Ha sido interesante, no sé, no he estado en el Congreso, no sé si os ha sido útil la charla o no. Sí. Hola, estamos impactados, pero bueno. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El resumen, hemos quedado impactados de los retos de futuro y cómo adaptamos nuestro día a día de los centros a lo que nos has puesto delante, nunca mejor dicho. Perdona, una pregunta. Bueno, Nuria, muchas gracias porque creo que nos ha servido para organizar, para escuchar de manera organizada todo lo que hemos leído, todo lo que estamos leyendo en torno a la inteligencia artificial. En 20 minutos nos lo has ordenado en un esquema claro, impresionante, fantástico. Yo un comentario, un añadido. Sí. Los que no se sumen o los que no se puedan sumar a este escenario de inteligencia artificial sumamente computacional, sumamente informatizado, esa brecha digital, ¿qué puede generar, ¿no? Un poco de reflexión. A ver, es muy buena pregunta. Es difícil la respuesta. La brecha digital ya existe, obviamente, por lo que he dicho, ¿no? Porque el usar tecnología no hay que equipararlo a saber cómo usar esa tecnología para resolver problemas, ¿no? O a saber generar nueva tecnología. Entonces, algo que se está produciendo, que quiero compartir, porque creo que es importante conocerlo, se está produciendo algo muy interesante, sobre todo en Estados Unidos, pero esto también está pasando en el oeste europeo y va a llegar al resto de países. Normalmente
la brecha digital ha estado asociada a una brecha socioeconómica, ¿no? Tradicionalmente, porque el acceso a tecnología, el acceso a Internet, obviamente tiene un factor económico. Y lo que se está produciendo ahora es que los niños y los adolescentes de clases socioeconómicas altas consumen o pasan muchas menos horas delante de pantallas que los niños y las niñas y adolescentes de clases socioeconómicas bajas. Al mismo tiempo, estos niños de clases altas están aprendiendo a cómo usar la tecnología como herramienta, a programar, con pensamiento computacional, etcétera, pero también están cultivando estas habilidades que he mencionado, creatividad, inteligencia social, emocional, etcétera, y los niños de clases económica baja no están aprendiendo a cómo utilizar la tecnología constructivamente, no están desarrollando estas habilidades y están consumiendo tecnología mucho más que los niños de clase media alta, ¿no? De manera que la brecha digital ya no es la brecha que había hace 10 años, donde era una brecha más fácil de articular, donde dices, bueno, es acceso a Internet o no, acceso a tecnología o no. Ahora no es así. Los que tienen más acceso a tecnología están siendo regulados en ese acceso por sus progenitores, porque los progenitores probablemente saben, como es un poco un principio, bueno, de hecho de los filósofos griegos, ¿no? De nada demasiado. Obviamente estar todo el día pegado a una pantalla no es positivo para nadie, pero desgraciadamente los niños y niñas de clases económicas bajas, que a lo mejor no tienen a esos progenitores prestándoles tanta atención, son los que más están consumiendo la tecnología. Y a mí esa es la brecha que más me preocupa, porque como he dicho al principio, ahora mismo tenemos una situación, y lo he comentado, ¿no? Con la existencia de los 5 países más grandes del mundo, 3 son de Facebook, se está produciendo una transformación tan grande de la sociedad y se está produciendo una acumulación de poder tan grande en el sector tecnológico que si no democratizamos el conocimiento de este mundo tecnológico, al final lo que vamos a tener es esta situación en la que va a haber una masa de gente que realmente para las que el mundo es mágico y no saben exactamente cómo pasan las cosas y las cosas pasan y no están decidiendo a dónde queremos que vaya el futuro, y va a haber una minoría que van a ser los que están tomando esas decisiones. Y desde mi punto de vista, eso es una situación muy peligrosa, altamente no deseable y que deberíamos intentar cambiar. Y por eso defiendo que enseñemos el pensamiento computacional, pero que también cultivemos las habilidades que nos definen como humano, porque si no, es que no estamos dotando a los niños ni de lo uno ni de lo otro, y van a tener no un problema de brecha digital en el sentido de acceso a la tecnología, porque es ubicua y está comoditizada, ¿no? Sino es acceso al conocimiento y acceso a estas habilidades tan importantes que nos permiten, entre otras cosas, autorregularnos para no ser sujetos pasivos, consumidores pasivos de una tecnología que no debemos obviarlo. En muchos casos ha sido diseñada para ser adictiva. Y tenemos que ser capaces de reconocer esto para poder hacer un uso constructivo de la misma, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Vale. Bueno, pues volver a agradecerte la oportunidad que nos has dado de compartir con nosotros toda esa mochila, maleta que tienes, digamos, en esa trayectoria vital. Y bueno, decirte que no va a ser un adiós, sino un hasta luego, porque yo creo que le vamos a dar más vueltas a todo esto. ¿De acuerdo? Perfecto, encantada. Mi objetivo era...